todas. Bueno, lamentar mucho el fallecimiento del manager de Chiquito Timbán, que lamentablemente murió producto de una deficiencia cardíaca que ya la había enfrentado, ¿no? Pero en un segundo internamiento, pues murió Isidro Aponte Chichi, muy querido en esta agrupación y muy querido con toda la gente que se relacionó con la agrupación por su profesionalidad, por su buen trato. Qué lástima, Chichi tan joven, Isidro Aponte, que se ha producido esta partida. Nuestra solidaridad con toda esta agrupación de Chiquito Timbán y con la familia de Isidro Aponte Chichi, el manager de la orquesta de Chiquito Timbán. Hay pues tres temas básicamente son lo que voy a tratar en el día de hoy. Me voy a referir a la decisión de la tercera sala de la Corte de Apelación sobre el caso de los Tres Brazos. Voy a hablar sobre el informe del BID que se refiere al tema de la persecución de la corrupción y pues también voy a hablar sobre el tema de la enseñanza de la Biblia en las escuelas que está en debate en estos momentos. Me voy a concentrar en estos tres temas y si habrá tiempo, pues otros que tengo aquí anotados, pero creo que básicamente por ahí nos quedamos por el día de hoy. Entonces, bueno, yo voy a empezar porque el informe elaborado por un técnico del BID, este informe me permite conectarme con el tema, con el otro tema, con el de los tres brazos. Entonces voy a empezar por aquí. Voy a empezar por ahí, por este informe. El experto que elabora el informe del BID se llama Roberto de Michele. Entonces, este informe del BID se trata sobre los contratos, habla de los contratos de asociación público-privado. El estudio, pues, es un estudio bastante amplio que se titula Efecto de la corrupción en los contratos de asociación público-privados, consecuencia de un enfoque de tolerancia cero. Efecto de la corrupción en los contratos de asociaciones público-privadas, consecuencia de un enfoque de tolerancia cero. Así se titula este informe. Entonces, elaborado por Roberto de Michele. Roberto de Michele es un experto senior en transparencia e integridad y anticorrupción del BID. Entonces, bueno, hay varias reseñas sobre el informe y leemos algunos párrafos. Los enfoques de tolerancia cero que piden anular los contratos de asociación público-privadas afectados por la corrupción generan más efectos negativos a la economía y al erario público que otras medidas flexibles y proporcionales, apunta un informe del Banco Interamericano de Desarrollo BID publicado pues esta semana. El documento, Efecto de la corrupción en los contratos de asociación público-privada, consecuencia de un enfoque de tolerancia cero, analiza los marcos legales de América Latina que estipulan la anulación de los acuerdos afectados por corrupción. Asimismo, constata que el uso de herramientas legales más proporcionales que incluyen sanciones pero que habiliten la continuación de las obras son más recomendables. Entonces, bueno,
aquí hay un ejemplo de lo que se trata, porque cualquiera puede pensar que el BID o este técnico está hablando de que no se persiga la corrupción, de que nos hagamos de la vista gorda frente a los hechos de corrupción. Y ese informe para nada está planteando eso, pero absolutamente para nada está planteando eso. Lo que el informe está planteando se refiere a aislar el problema de corrupción y enfrentar el problema de corrupción. Enfrentar el problema de corrupción como tal, afectando lo menos posible el aparato productivo. Entonces, hay un ejemplo de lo que el BID entiende que es un manejo pues no adecuado, o lo que en este informe se habla de que es un manejo no adecuado. Ese ejemplo es el decreto anti-Odebrecht adoptado por Pedro Pablo Kuczynski. Cuando estalla el escándalo Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski, pues tratando de demostrar todo su repudio y la energía con la que él se enfrentaba a los actos de corrupción, pues convocó una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa, él pues ahí planteó la muerte civil de Odebrecht. Es decir, él planteó ahí primero la anulación de todos los contratos con Odebrecht en Brasil, la paralización de todas las obras que estaba realizando esa empresa, la inmovilización de fondos por parte de esa empresa y la imposibilidad de que esa empresa en el futuro pudiera suscribir contratos con el Estado. Aquí esa medida fue muy aplaudida y se reprodujo aquella rueda de prensa en distintos medios de Pedro Pablo Kuczynski, demostrando lo que hacía un presidente que realmente estaba en contra de la corrupción y pidiendo que aquí se hiciera lo mismo, o mostrando la diferencia de actuación entre un Danilo Medina y este hombre que sí era un persecutor de la corrupción, don Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué pasó? Y el informe del BID lo explica, que en poco tiempo la medida de Pedro Pablo Kuczynski se hizo insostenible, porque después de los aplausos, lo que Pedro Pablo Kuczynski recibió fue la protesta de todo el empresariado, la protesta de todas las cámaras empresariales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa que a su vez tiene pues decenas de empresas subcontratistas y tiene cientos de suplidores. Entonces, vamos a poner un mínimo entre subcontratistas y suplidores, que tú tomas una medida contra una empresa, pero al mismo tiempo te lleva 300 empresas que están impedidas ahí porque no pueden cobrar las deudas que tienen con la empresa que tú cerraste. No pueden cobrar la deuda, tienen que despedir a sus trabajadores, no tienen trabajo, no pueden cumplir con los financiamientos que tienen con los bancos, por lo tanto también afectan a la banca y se te forma una cuestión sin que tú todavía estés persiguiendo la corrupción, porque eso no es persecución de la corrupción. En todo caso, tiene que haber una acción judicial, que eso no es la acción judicial. Esa no es la acción judicial. Entonces, ¿qué pasó con lo que hizo este señor?
que este señor tuvo que revertirlo después. Después tuvo que dejar ese decreto sin efecto. Entonces el decreto no era correcto. Porque cuando él lo tuvo que dejar sin efecto, ya él le había hecho un daño a todas esas empresas. Entonces, por eso es que este informe dice que hay que buscar herramientas legales más proporcionales que incluyan sanciones, pero que habiliten la continuación de las obras. Señores, lo que está buscando de herramientas más flexibles. Es decir, yo tengo la denuncia de un acto de corrupción, pero el enfrentamiento de ese acto de corrupción no es meter un elefante en una cristalería y tierra arrasada y se lo lleva todo. ¿Y qué? ¿Y qué? Ha hecho mucho daño, pero no está combatiendo la corrupción realmente. Lo que está haciendo es mucho daño, y un daño tan sentido que después no lo puedes revertir, aunque revierta la medida. Entonces, ¿qué es lo que está planteando este informe? Que no es verdad que la paralización de una obra es una medida correcta. No es verdad que la paralización de una obra es una medida correcta, porque cuando aquí se publicó lo de Pedro Pablo Kuczynski, que ahora es una demostración de un error en este informe del BID, se planteó porque se estaba pidiendo aquí la anulación de todos los contratos de Odebrecht, y se estaba pidiendo la paralización de Punta Catalina, por ejemplo. Entonces, paralizamos a Punta Catalina, después que se ha hecho una inversión ahí de 3.000 millones de dólares. La paralizamos a Punta Catalina. Perfecto. Esa obra vamos a paralizarla por 2 o 3 años. Cuando la retomemos, esa obra ya habrá que buscar 3.000 o 4.000 millones de dólares más para su elevación de costo. Pero mientras tanto, estamos 2 o 3 años sin que la gente se haya beneficiado de esa obra. Ya Punta Catalina el año que viene tiene que estar beneficiando la industria eléctrica dominicana. Mire, tenga algún problema que investigarse o no tenga algún problema que investigarse, la obra está ahí. Y la gente se va a empezar a beneficiar de ella, aunque haya gente involucrado en ella que tenga que responder por lo que tenga que responder. Pero el problema no puede ser la paralización de la actividad económica, es la sanción a los individuos. Entonces, cuando estamos hablando de medidas más flexibles, bueno, yo creo que la propia ley de soborno la establece, y en la República Dominicana se aplicó la ley de soborno, y por eso en principio apoyé plenamente el acuerdo que se hizo con esa firma. Ustedes admitieron, sí, nosotros no lo hemos podido probar, pero ustedes admitieron que dieron un soborno en la República Dominicana de 92 millones de dólares. A la ley de soborno y práctica de comercio desleal en la República Dominicana establece que usted tiene que pagar el duplo. Bueno, la empresa se comprometió, hubo un acuerdo para pagar el duplo, pero eso no impidió la continuación de un expediente bueno o malo sobre Odebrecht, y que la justicia tenga que pronunciarse sobre la calidad o no de ese expediente, que usted sabe que yo he cuestionado muchísimo, pero el expediente está ahí, y el caso se está procesando en la justicia. Pero la obra no se detuvo. La obra no se detuvo. ¿Y quién cree usted que es el beneficiario de que la obra no se detuviera? ¿El gobierno? No, somos beneficiarios todos, porque ya tenemos un nivel de inversión ahí que nos salía peor parar esa obra que continuar esa obra, que además no estaba expuesto a los cuestionamientos que querían exponerla. Pero supongámonos que sí, no. La forma correcta de actuar en ese sentido es esa.
usted tiene problemas porque imagínese usted que una persona estuvo el caso de Quirino Ernesto Castillo, Paulino, y Quirino, cuando no se sabía que era un narcotraficante, Quirino se relacionó con instituciones bancarias y con empresas solventes en la República Dominicana. Entonces usted se imagina una medida que hubiese afectado no solo a Quirino, sino también a esas instituciones. Era una locura. Era una locura, no, que se persiga a Quirino. Que se persiga a Quirino, que se juzgue a Quirino, que se condene a Quirino, pero todo lo demás tiene que seguir operando. Pero querían eso porque en el fondo lo que buscaban era una crisis política y una situación de esas que no han beneficiado a nadie, porque la gente cree que se arman rebú, que las sociedades se levantan y las cosas cambian. Una de las reflexiones que hacía este periodista desaparecido, Jamal Khashoggi, era que la primavera árabe no había dado ningún cambio. Es decir, que todo volvió a los mismos controles donde estaba antes la primavera árabe. Es decir, que como elemento de transformación política no tuvo ningún efecto la llamada primavera árabe. Más que todos los líos y todas las cosas que se desataron. Esa es una de las cosas que él planteaba, este periodista. Entonces, eso es el informe. Ese es el informe, es decir, el informe lo que está hablando es de ese tipo de cosas, no de eso, y desde luego plantea claramente que la vía no debe ser la de la anulación de los contratos. No debe ser en ningún caso, porque ya eso tiene otras implicaciones, y esas implicaciones realmente a quien más daño hacen es a la sociedad. Pues dice que otro enfoque es la respuesta proporcional, y aquí hay algo importante, y es que eso no implica dejar de considerar que haya responsabilidades por los hechos ilegales. No permite al corrupto lavarse las manos, pero no es así. Solo sugiere contar con una batería de medidas, aislar el hecho de corrupción en la medida de lo posible. Bueno, señores, pero eso fue lo que yo planteé a lo largo de todo este proceso. A lo largo de todo este proceso, exactamente eso. Exactamente eso, es decir, vamos a buscar el problema y vamos a actuar sobre él, pero no de una manera que usted se lo lleve, que eso tenga un efecto dominó y que usted, un harakiri, que usted se haga un daño innecesario. Totalmente, eso es lo que plantea ese informe. El que lo quiera buscar y leer completo, ahí está este informe de Roberto De Micheli, un informe pues del BID sobre el problema de la corrupción. Entonces, está el tema de lo que ocurrió ayer en la tercera sala penal, en la tercera sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo, donde aparentemente se varió la medida de coerción de los implicados en el caso de los Tres Brazos. Digo que aparentemente, porque la medida pudo haber tenido esa intención, pero creo que los jueces deben revisar esa decisión. Deben revisarla. Yo sé que en estos momentos hay una situación que impide el ejercicio de la justicia con cierta libertad por parte de los jueces. Estamos en un momento de evaluaciones, estamos en un momento en que nadie quiere ser señalado como un juez que no ataca con severidad los hechos de corrupción.
Entonces, por eso, esta medida es la variación de la coerción y la no variación de la coerción al mismo tiempo. Es la de quédense ahí. Eso fue exactamente lo que planteó la tercera sala penal. Un quédense ahí que desde el principio no le he visto sentido. No le he visto sentido. ¿Por qué? Porque si hay irregularidad en esa operación, fundamentalmente hay que hacerle los reclamos a los funcionarios públicos. A los funcionarios públicos hay que hacerle los reclamos. En el caso de empresas que se vincularon, incluso algunas de ellas ni siquiera de inicio, sino posteriormente, cuando ya todo este proceso se había agotado. Una empresa que tiene una expertise en un área, otra empresa que ha adquirido unos terrenos, llama a esa empresa y le dice, mira, el que sabe de esto, los que saben de esto, ustedes tienen más experiencia que nosotros en esto. Vamos a compartir esta actividad empresarial y vamos a asociarnos aquí, que yo tengo ya todo mi procedimiento agotado. Bueno, eso no vincula a esa empresa con ninguna irregularidad que se haya cometido para la adquisición de esos terrenos, si es que se cometió alguna irregularidad. Porque resulta que si la venta de los terrenos de Corde o la propiedad de Corde tenían que ir al Congreso, pero venga acá, aquí entonces todas las ventas que se han hecho de Corde son ilegales y tienen el mismo vicio de la venta que se hizo en los Tres Brazos. Y aquí hay empresarios importantes que han comprado propiedades de Corde, eso no ha ido al Congreso. Bueno, en este caso, como estos son dos nadie los que hicieron esta compra, eso sí tiene que ir al Congreso y no fue al Congreso y por eso esa gente ha sido enviada a la justicia. Porque la justicia depende de quién sea. Es decir, este es el único caso de personas que han hecho compra, y la voy a poner entre comillas, dejando abierta la posibilidad de que en esa compra se hayan incurrido en irregularidades, que de haberse incurrido tienen que ser sancionadas y castigadas por la justicia. Pero es el único caso que está judicializado. Todo lo demás, todo el que tiene propiedades de Corde y empresas de Corde y cosas de Corde y terreno de Corde que ha comprado, lo tiene tranquilo, sin que se haya dicho que el no haber enviado eso al Congreso fue ninguna falta. Pero bueno, vamos a suponernos que sí, que sea una falta, y en la exposición el Procurador General de la República refirió una serie de cosas que aparentan o que en principio se muestran como irregulares. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ayer se varía la medida de coerción, pero esta medida de coerción, aunque el periódico hoy dice que tienen que pagar entre todos 18 millones de pesos, 18 millones de pesos, que por eso es importante que usemos el método que usamos nosotros aquí, de tratar de irnos a las informaciones y irnos directamente a la información, porque como aquí una parte del comentario se nutre de los titulares de periódicos, etcétera, la gente entonces repite la misma cosa que dicen los periódicos, aunque se cometan errores. El periódico hoy está hablando de que entre todos tienen que pagar hoy 18 millones de pesos. No son 18 millones de pesos que tienen que buscar entre todos en una funda negra. Son 48 millones de pesos que tienen que buscar. 48 millones de pesos. Yo nunca había escuchado eso. Porque yo había escuchado
que a una persona se le establece una fianza. Entonces esa persona va a buscar una empresa a la que le va a comprar esa fianza, y si incluso si la persona en ese momento está en un momento de insolvencia que no la puede asumir directamente, aparece cualquier amigo que se hace garante y se facilita el problema de la fianza. Y entonces si se le establecen 10 millones de pesos, esa persona va a pagar una prima en función de eso, y aparece una compañía de seguro que es la garantía de eso. Eso es lo que se había estilado ahora, pero como este caso se está tratando de manera distinta, lo que aquí se acordó, no. Hay 3 que tienen que llevar al Banco Agrícola en una funda negra 10 millones de pesos, cada uno, y ahí hay 30. Cada uno en efectivo. ¿Quiénes tienen que buscar 10 millones de pesos en efectivo? Leoncio Almanzar, José Deport y Carlos Gómez. Ellos tienen que llevar a una cuenta del Banco Agrícola cada uno en efectivo 10 millones de pesos. Entonces, también, bueno, ellos van a tener el brazalete lo paga el beneficiario o el imputado, tienen prisión domiciliaria y eso. Pero resulta que eso es decirle a ellos, bueno, quédense ahí porque, señores, ¿y quién tiene 10 millones de pesos guardados para irlo a buscar y llevarlo y llevarlo allí? Pero si ellos lo tuvieran, incluso en el mismo proceso judicial en el que están involucrados, se supone que la justicia debía tener control sobre eso, para garantizarse la manera de resarcir el daño cuando ellos fueren condenados. Entonces, eso nunca, yo no había escuchado eso, Si hay precedentes, pues más adelante cualquier abogado, pero yo no había escuchado eso. No, usted tiene que buscar 10 millones de pesos en efectivo. ¿Y de dónde? Ellos desde luego van a recurrir eso, porque eso es prácticamente decirles se quedan ahí. Los otros tienen que buscar Manuel Aybar, Julio Gómez e Inés Gómez, tienen que buscar cada uno, esos 3 tienen que buscar 5 millones de pesos cada uno en efectivo y llevarlo al Banco Agrícola para que pueda materializarse la variación de la coerción. Entonces, hay uno que tiene que buscar 3 millones de pesos. 3 millones de pesos. Miren, señores, lo mínimo que hay que buscar en efectivo son 3 millones de pesos. Y eso realmente, esa que es la suma mínima, es una suma totalmente desproporcional para una variación de una medida de coerción, porque solamente un narcotraficante, a menos que usted no sea un gran empresario, maneja, tiene un flujo de efectivo, una serie, pero solamente un narco puede cumplir con esto. Es decir, y no estoy planteando la de 10, no, con la de los 3 millones, es una exageración. Es una exageración, es decir, si esas personas califican para una variación de la medida de coerción, pues esa gente lo que tienen que establecerse son las primas de seguro que tienen que buscar para eso, pero no procurar eso en efectivo. Entonces, los jueces quisieron decir, miren, estas personas califican para una variación de la medida de coerción, pero no vaya esto en estos momentos a tener una lectura de que uno está apoyando corrupción. Entonces, la ponen en China de una manera inexplicable. Entonces, ojalá que ellos pues puedan
revisar eso, porque eso es totalmente desproporcional. Con relación al tema de la enseñanza de la Biblia en las escuelas, el propio debate refleja la carencia de institucionalidad en la República Dominicana. Porque lo que estamos debatiendo, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero usted sabe qué es lo que estamos debatiendo. Una resolución que se ha presentado en el Congreso para que se cumpla una ley. Es decir, que un Congreso, después que se aprueba una ley, hay que aprobar una resolución para que se cumpla una ley. La ley 44, la resolución es para que se cumpla la ley 4400, que modificó la ley de educación y establece que en las escuelas, después del izamiento de la bandera, se produzca la lectura de un mensaje bíblico. Eso ya está pautado por una ley en la República Dominicana. Entonces, ahora estamos hablando de algo absurdo, que es una resolución para pedir que se cumpla una ley. Ahora, la ley no se ha cumplido, porque la propia ley estableció un requerimiento que no se ha cumplido. Y yo creo que el requerimiento que la ley estableció es un mecanismo de protección para los que algunos pueden temer del efecto que pueda tener esto en nuestras escuelas. La propia ley, la ley 4400, establece que hay dos instancias que están pues encargadas de presentar al Ministerio de Educación una metodología para esto. Esas instancias son la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica. Tienen que presentar una metodología para esto. ¿Por qué tienen que presentar una metodología para esto? Porque, señores, la lectura bíblica no puede producirse sin una clara orientación. La Iglesia Católica resolvió su problema hace tiempo que lo resolvió, y para no enfrentar la iniciación en el conocimiento cristiano a la lectura bíblica, porque sabe lo que eso implica, la Iglesia Católica pues creó un mecanismo, y ese mecanismo es para el catolicismo. ¿Cuál mecanismo creó? El catecismo. Entonces el catecismo es un mecanismo en el que la Iglesia simplifica la enseñanza bíblica y la reduce a la reproducción de una serie de valores que yo creo que lo único que hacen es aportar. Es aportar. ¿Por qué? Porque está reducido sobre todo a la tabla de los 10 mandamientos, entre lo que están los planteamientos de los ciudadanos que aspiramos a crear. Es decir, gente que no robe, ni a particulares, ni en el Estado. Gente que entienda que el crimen pues es un pecado, además de que después la justicia secular la convirtiera en un crimen, pero que es un pecado. Entonces, son valores que lo que hacen es que refuerzan la formación de un niño. Es decir, todo lo que está en el catecismo, ahí no hay absolutamente nada que no se traduzca en valores de reforzamiento a la formación de la persona. Aquí es fácil coger el micrófono
o coger una tribuna en el Congreso y resolver el problema. Dice la diputada Farideh Raful que la formación espiritual debe estar a cargo de la familia. Y yo me pregunto, ¿de cuál familia? Hoy este país es la circunscripción número 1. ¿De cuál familia estamos hablando cuando lo que estamos hablando de que uno de nuestros principales problemas es que tenemos niñas con 2 y 3 hijos? Que no tienen ellas formación ni pueden darle formación a esos niños. Entonces, ¿de qué familia estamos hablando? No. Yo creo que, en primer lugar, si a mí me están hablando de llevar una Biblia y poner un fanático a leer, a hacer lectura diaria, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque con la lectura bíblica hay que tener sumo cuidado. Hay que tener sumo cuidado. Porque hay una serie de cosas que tienen que estar en manos de personas que tengan conocimientos. Porque la lectura literal de la Biblia, la lectura literal es problemática. Porque la Biblia no puede leerse al margen de los conocimientos de un contexto en el que se produce y de una serie de cosas que pues pueden traducir a positiva una serie de ideas que están planteadas en ella. Por eso hay que definir una metodología y hay que adaptar esa metodología al tipo de conocimiento que se aspira que tengan los niños en las escuelas o que tengan después los adolescentes y que tengan los jóvenes, y que ese tipo de conocimiento vaya variando en función de los niveles en los que están los niños. Pero los que están planteando que esto pues es dañino, que esto pues es una imposición, que tomen en cuenta que no hay nada, no hay absolutamente nada en el mundo, nada en el mundo, que usted lo pueda definir desde el progreso más moderno que estemos contemplando, que no haya partido de las creencias de las personas. Si hoy estamos viviendo una cuarta revolución industrial, porque hubo un Homo sapiens que primero creyó en cuestiones animistas, creyó el que Dios era un árbol, creyó que Dios era una piedra, creyó que Dios, y la creencia, y ese tipo de creencia fue lo que fue dando espacio al conocimiento. De ahí partió absolutamente todo. Hoy tenemos leyes, pero esas leyes están basadas en principios que están establecidos en la creencia. Lo más importante que se le puede enseñar a un ser humano parte del hecho de que es una creación de igualdad de Dios. Eso fue lo que hizo Martin Luther King. Eso fue lo que hizo Martin Luther King, y esa fue su base. Cuando pidió que los negros, antiguos esclavos, tuvieran los mismos derechos de los blancos, lo hacía basado en que eran una creación de Dios y que ante Dios todos eran iguales. Es decir, para que los derechos humanos establecieran que todos somos iguales, y para que hubiera una convención de los derechos humanos que lo estableciera, primero debió haber hubo una convicción de que habíamos sido creados iguales. Y eso fue lo que después dio origen a todo lo que se creó después. Entonces, que un niño tenga esa formación básica, por el contrario, eso es lo que contribuye con su formación integral. No hay un solo líder importante.
No hay un solo humanista importante, un solo humanista importante que no haya partido realmente de una formación bíblica. Si usted puede coger desde Gandhi. ¿Qué es lo que es Gandhi? Gandhi es el sermón de las montañas. Martin Luther King es el sermón de la montaña. Peña Gómez en cierta medida es el sermón de la montaña también. Entonces, si partimos de que eso ha permitido formar a los humanistas que después han transformado la humanidad, ¿por qué impedir que en nuestras escuelas la gente acceda a ese tipo de formación? Y que después, pues, tome las decisiones que en la vida quiera tomar. Porque eso no puede darse de manera inducida, tratando de llevar a una guía de cierto fanatismo y de pretender imponer una serie de cosas. Eso tiene que tener sus límites y tiene que tener sus controles. No se han creado, por eso la ley no se ha aplicado. Pero yo no veo absolutamente nada que no sea positivo en el hecho de que, así como usted tiene conocimiento de toda la cultura general, usted tiene que saber de dónde vino todo. Y todo lo que tiene la humanidad viene de las creencias. Primero fue una creencia. Fueron creencias lo que crearon todo el conocimiento que el hombre pues ha podido desarrollar.